Supercrack Estrella presenta Pirámides en Crimea y las tablillas secretas que no quieren que sepas. La élite busca la creación de seres interdimensionales en nuestro plano 3D. Los Djinns, seres interdimensionales de plasma. Cuando se creó el universo, hizo de luz primero a los ángeles, después fabricó a los Djinns, genios, Jinni, de fuego sin humo, plasma, y por último al hombre y otras razas de alienígenas en los planetas del universo. La Tierra fue entregada a los Djinns, demonios en árabe, mientras este mismo término se usa como ángeles caídos en la Biblia. Pasaron los siglos y los Djinns dieron origen a grandes civilizaciones gobernadas por reyes Djinns, dotadas de sofisticados adelantos tecnológicos y construyeron grandes ciudades e imperios en la Tierra. Pero los Djinns se volvieron soberbios y crueles. Los diferentes reinos peleaban unos con otros en largas y cruentas guerras. Sucede que Dios, viendo las barbaridades que hacían los Djinns en la Tierra, decide enviar a sus legiones de ángeles para quitar a los Djinns de sus puestos y sustituirlos por el hombre. La batalla la perdieron los Djinns. Los ángeles enviaron a los Djinns al espacio interdimensional, pero asignaron a un puñado de ellos para que se quedara en la Tierra, para que sirvieran de maestros al hombre, esa bestia ignorante a quien los ángeles le habían entregado la Tierra para que la cuidara después del reinado de los Djinns. Incluso el Viejo Testamento habla de la caída de los ángeles en la Tierra. Parece que la élite busca la creación de estos demonios mediante la creación de plasma en el CERN, pero también usan de otros medios para conseguir este plasma. Se quiere poner un cuerpo a estas entidades y buscan crear el elemento de lo que están compuestos estos demonios, el plasma. Los ángeles enviaron a la mayor parte de los Djinns al espacio interdimensional, pero asignaron a un puñado de genios para que se quedara en la Tierra. Los genios que los ángeles dejaron atrapados en la Tierra sirvieron obligadamente de maestros al hombre, esa bestia ignorante a quien los ángeles le habían entregado este planeta. Los Djinns enseñaron al hombre a cultivar y labrar la tierra, a escribir y todas las demás ciencias necesarias para que él cuidara del planeta. Pero como ya sabemos todos, el Homo sapiens en lugar de cuidarlo lo está jodiendo. Un experimento único. Plasma como CO2, GANs producido en el túnel de Ravne en septiembre de 2017, por primera vez en la historia, un experimento de plasma para la producción de CO2 GANs se llevó a cabo en los túneles de Ravne, exitosamente ejecutado por el científico de plasma Rudi Lerch de Múnich. Los GANs son materia que produce plasma. GANs es sinónimo o abreviación de gas a un estado nano. Conocemos los tres estados de la materia: sólido, líquido, gas. El cuarto estado de la materia es el GANs, son como átomos libres, se comportan como soles o galaxias a nivel nanométrico. El quinto estado de la materia es el origen de la misma, es decir, el plasma es la energía pura y da forma a los distintos estados de la materia. La ciencia del plasma describe, entre otras cosas, la condición de un acontecimiento antes de la aparición de la materia. Si dos o más campos magnéticos interactúan entre sí, surge un plasma. Si dos o más plasmas interactúan juntos, emerge materia, también conocida como materia que tuvo su origen en los campos magnéticos. Nuestros pensamientos son igualmente de naturaleza electromagnética, así creamos, a través de los campos magnéticos de nuestros pensamientos, materia, así como su consistencia. Es un nuevo estado de materia, una especie de nube molecular de gas, que se transforma en dureza nano y aparece como un estado sólido de materia, gas a nano de sólido. Cada pequeño GANs, fenotípico como un SPR, es como un poco de sol. Es libre y capaz de emitir campos mucho más fuertes que cualquier otro estado de materia, es continuamente dando y recibiendo campos. GANs es un plasma. En la pirámide secreta de Bosnia se trabaja para crear este plasma que pueda crear demonios. El experimento con plasma. El martes 19 de septiembre de 2017 a las 19:30 horas, se han llenado dos frascos con una solución de sal de roca al 10% y dispositivos especiales nano revestidos, con lana de cobre con miles de capas, y una placa de zinc. Nanocapas son la unión a los campos magnéticos, el convertidor y la conexión a todos los campos en el entorno que nos rodea. Después de la instalación de los dispositivos, los dos frascos se han puesto al lado opuesto del megalito en forma de huevo, ininterrumpido por la noche detrás de la pared de madera, ver imágenes. Después de 14 horas se formó una capa de CO2 de 1 centímetro de grosor y zinc GANs en el fondo de los frascos, CO2 aproximadamente 10% y aproximadamente 90% de zinc. Estas dos producciones de GANs tienen un impacto equilibrativo especial en los campos del alma, zinc GANs, y las emociones humanas, CO2 GANs. El plasma siempre busca el equilibrio. El agua infundida con los campos de plasma de estos GANs, en sí se convierte en plasma líquido.
Contrariamente al conocimiento habitual del agua, que es de naturaleza bastante volátil, este agua infundida con GANs, almacena estos plasmas para siempre. En otras palabras, todos los campos y energías del túnel, que han estado presentes en la formación del GANs, se almacenan para siempre en el agua. Cada GANs contiene los campos de sus alrededores correspondientes. El ambiente de los túneles de Ravne presenta algunas cualidades verdaderamente únicas. Por ejemplo, un espacio prehistórico, perfectamente seguro y protegido. Ninguna señal de internet Wi-Fi, 2,4 GHz, igual que microondas. Sin señal de teléfono, 0,9 GHz. Ninguna radiación cósmica perjudicial. Ninguna radioactividad natural. Ninguna energía de agua subterránea negativa. Ninguna energía de intersección dañina y los campos muy saludables de los altamente iones negativos altamente concentrados, que están en conexión constante con este GANs muy único. Estos GANs que se producen emiten todas estas cualidades energéticas. Otras pruebas revelarán cómo este plasma líquido Ravne influye en seres humanos, animales y plantas. Los primeros informes serán publicados en la primavera de 2018. Aquí donde se experimenta con este plasma podemos ver escrito en una roca de la pirámide de Bosnia: Torn, Rad, Zen, I, Io, Tibu y Eo. Un antiguo texto de estas antiguas runas de unos 25.000 años, descubierto dentro de los túneles de Ravne dice lo siguiente: la puerta está cerrada, estamos bloqueados. Tendremos que luchar para defender y conquistar, hasta que tendremos una nueva oportunidad para pasar por la puerta estelar, Stargate. Se está diciendo que el experimento con este plasma que se obtiene en la pirámide tiene fines curativos, pero observando las cosas que hay aquí dentro ya podemos dejar de pensar tal fin, y comprobar unos fines más oscuros. Un científico finlandés afirma que ha encontrado anomalías en las pirámides bosnias en Visoko, que no puede ser explicado como un fenómeno natural. La prueba definitiva son estructuras hechas por el hombre. Un investigador finlandés, que ha estado analizando las pirámides de Bosnia, ha descubierto otro gran misterio que parece demostrar que el Valle de las Pirámides de Bosnia es real. El investigador finlandés ha grabado un conjunto de sonidos en la parte superior de la Gran Pirámide en Visoko que no son el resultado de ningún fenómeno natural. Según BH. Agencia de Noticias Patria, NAP, un ingeniero de sonido de Finlandia, llamado Eiki Savolainen afirma que ha encontrado anomalías en las pirámides bosnias en Visoko, que no puede ser explicado como un fenómeno natural, según BH. Agencia de Noticias Patria, NAP. El experto en sonido finlandés permaneció en Visoko, Bosnia y Herzegovina, durante una semana y realizó un conjunto de grabaciones electromagnéticas, ultrasónicas e infrasónicas en el Valle de las Pirámides de Bosnia. Lo que encontró desafía explicación. De hecho, según Savolainen, sus resultados son asombrosos. Dijo que hay una evidente conexión entre la radiación electromagnética y ultrasónica en la parte superior de la pirámide del Sol y los túneles subterráneos. Esto, sostiene, muestra que los túneles y pirámides observados, son de hecho una y la misma entidad. Las pirámides bosnias han sido fuertemente atacadas por investigadores de todo el mundo, que rechazan la idea de que hay pirámides en Bosnia. Sin embargo, la investigación ha demostrado que no solo las pirámides en Bosnia son reales, sino que también pueden ser las estructuras más antiguas de pie en la superficie del planeta. Según un análisis realizado en el sitio, las pirámides bosnias tienen unos 29.200 años. Se ha informado de que el haz de ultrasonido detectado en la cumbre de la pirámide del Sol de Bosnia, viene en bloques regulares de 93.333 hercios con picos de hasta 28,3000 kHz. Además, las exploraciones de energía muestran que el nivel de ionización tiene más de 43.000 iones negativos, que es aproximadamente 200 veces mayor que la concentración media, que hace que estas cámaras subterráneas muestran propiedades curativas. Las pruebas han confirmado que los niveles de radiación negativa a través de las redes Hartmann, Curry y Schneider son iguales a cero dentro de los túneles descubiertos. Como resultado, las pirámides bosnias pueden ser, después de todo, uno de los monumentos antiguos más fascinantes construidos por una civilización perdida hace mucho tiempo que habitó la Europa moderna hace miles de años. Las pirámides bosnias situadas cerca de la ciudad de Visoko, al noroeste de Sarajevo son consideradas por muchos como las pirámides más antiguas hechas por el hombre que se han descubierto en nuestro planeta. La pirámide del Sol, con sus 220 metros de altura, supera la Gran Pirámide de Egipto, que mide 147 metros de altura. Pero lo que nos parece alucinante es el hecho de que la orientación de la pirámide hacia el norte es exacta con un error de 0 grados, 0 minutos y 12 segundos.
Una increíble precisión, y aquí es donde la pirámide del Sol de Bosnia tiene un hecho asombroso en común con la Gran Pirámide de Egipto. La Gran Pirámide de Egipto reside en la intersección de la línea más larga de latitud y la línea más larga de longitud, el centro exacto de toda la masa terrestre en el mundo. Bosnia, un país protegido por la ONU. La UNMIB estuvo desplegada en Bosnia y Herzegovina desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 2002, siendo su mandato prorrogado y ampliado en sus términos en múltiples ocasiones por decisión del Consejo de Seguridad. Bosnia-Herzegovina podría ocultar un secreto milenario: 4 pirámides de más de 12.000 años de antigüedad. De vez en cuando acaparan la atención de los medios de comunicación y siguen siendo todo un misterio, eso sí, no falto de polémica. Podrían estar ubicadas en la pequeña localidad de Visoko bajo la apariencia de montañas con una densa vegetación. La misma que ha ayudado a que el complejo piramidal pase desapercibido a ojos de la comunidad científica. Hasta 2005, cuando se convirtieron en noticia a raíz de una campaña mediática promovida por el empresario bosnio Semir Osmanagić. El empresario y, según el propio bosnio, arqueólogo, aseguró entonces que bajo un grupo de colinas del valle de Visoko se escondía ese complejo piramidal y que, además, estaba interconectado mediante una red de túneles subterráneos. Las pirámides en cuestión miden 30 kilómetros y están situadas a unos 24 kilómetros al noreste de Sarajevo. Semir Osmanagić, el Indiana Jones bosnio Osmanagić, se considera a sí mismo arqueólogo. Un calificativo que se ha encargado de utilizar para dirigirse a sí mismo. No posee formación alguna como arqueólogo o científico, pero sí un doctorado en ciencias sociales. Osmanagić no solo asegura haber descubierto 4 pirámides, sino que se ha afanado por promover el turismo en la región con el foco puesto en sus 4 pirámides, que cuentan con su propia página web. Osmanagić es el propietario de una empresa de construcción afincada en Texas, Estados Unidos, donde reside actualmente. Curiosamente, un lugar que está cerca de la base secreta Dulce, sospechoso puede ser este señor un agente secreto. ¿Pudo tener algo que ver la guerra de los Balcanes con esta pirámide? Su tesis sostiene que tanto las pirámides mesoamericanas como las egipcias son obra de las mismas personas que construyeron las 4 pirámides de Bosnia-Herzegovina y que el complejo piramidal podría ser, según sus palabras, la madre de todas las pirámides. El arqueólogo inició en 2006 su plan para restaurar la cima de la Pirámide del Sol. Asegura que es la más importante de las 4 y que mide 360 metros de altura. Más que la pirámide de la Luna, la del Amor y la de la Tierra, nombres con los que decidió bautizarlas. La campaña de propaganda de Osmanagić había comenzado incluso antes de que lo hiciesen las excavaciones. Y no sin éxito. El gobierno bosnio le proporcionó entonces los fondos necesarios para seguir con los trabajos de excavación en la región de Visoko. El empresario y arqueólogo aseguraba que, con el paso de los siglos, algunas de las pirámides habían perdido su forma y que la maleza no permitía apreciar su geometría, por lo que era necesario desenterrarlas. La decisión del gobierno bosnio levantó ampollas en la Asociación Europea de Arqueólogos, que se vio obligada, en 2006, a redactar un manifiesto en contra de la atrevida decisión del gobierno. Nosotros, los arqueólogos profesionales de todas partes de Europa abajo firmantes, deseamos expresar nuestra más rotunda condena al continuo apoyo de las autoridades bosnias al proyecto piramidal que se está llevando a cabo en las colinas cercanas a Visoko. Se está engañando cruelmente a un público desprevenido y no tiene cabida en el mundo de la ciencia genuina. Se están desperdiciando unos recursos que son escasos, que estarían mejor invertidos en proteger el verdadero patrimonio arqueológico y que hacen que no se preste atención a los problemas realmente acuciantes de los arqueólogos profesionales de Bosnia-Herzegovina. Con la ayuda de voluntarios, el pseudoarqueólogo asegura haber descubierto bloques de piedra bajo la superficie de las colinas. También sistemas de túneles subterráneos parecidos a los de las pirámides de Egipto. Pura campaña para el despiste. De esta manera nadie toma esto como importante. Lo cierto es que las afirmaciones de Osmanagić no las comparte ningún arqueólogo o geólogo cualificado. En 2006, Stjepan Korić, un geólogo bosnio de la Universidad de Viena, Austria, declaraba a la revista Science que nada de lo que decía Osmanagić tenía sentido. Lo cierto es que hace muy poco se descubrieron otras pirámides en Crimea, y oh casualidad, al igual que la guerra de los Balcanes, Ucrania también entró en guerra. Podemos pensar que la relación entre descubrir pirámides y guerras es muy estrecha, pero es que además si tomamos un mapa y miramos dónde está Bosnia y dónde está Crimea, están muy cerca la una de la otra en una perfecta línea recta.
Parece que entre las dos hay una relación que de momento no podemos ver, pero que sin duda tiene relación con los ángeles caídos. Y ya puestos a observar, Siria y Alepo parece también muy cerca de todo esto. Pirámide subterránea de Crimea, quizás el fenómeno más misterioso en la península de Crimea. La controversia en torno a las pirámides de Crimea está explotando enfrentamientos masivos de opiniones, entonces desplomarse hasta el silencio. Para muchos, este tema es sin sentido y fantasía, o para fanáticos de la conspiración, pero también para alguien con objeto de investigación y experimentación científica. Pero empecemos desde el principio. La búsqueda de las pirámides de Crimea se realizaron en diferentes momentos por diferentes investigadores, e incluso las instituciones del Estado. En el siglo XX, la búsqueda de pirámides iniciado por el gobierno soviético en 1926. En estos estudios, participó como arqueólogo psicosecreto personal de Laboratorio Neuroenergetic y Tratar. Entonces la expedición encontró nada, ya que la búsqueda se realiza sobre una superficie per de la Tierra, y las instalaciones requeridas son profundas en la Tierra. La expedición se mantuvo en estricto secreto, el control ejercido asimismo presidente de la Checa, Félix Dzerzhinsky. Dirigió la investigación conocido por sus estudios sobre el meteorito de Tunguska y culturas antiguas Barchenko Alexander, un neurocientífico de profesión, quien dirigió un Neuroenergetic y secreto laboratorio. Según antiguos, Barchenka poseía una amplia gama de conocimientos, incluyendo la división del átomo, una fuente inagotable de energía y el uso de psicotrópicos influencia en las personas. Además, después de la captura de la península de Crimea en el medio de la guerra durante 1942-1944, las pirámides de Crimea estaban comprometidos en la búsqueda de los científicos y el esoterismo de la organización Ahnenerbe alemanes. Pero los científicos alemanes descubrieron algo que no sabemos. Pirámides han existido en nuestro planeta para siempre. Ya en pirámide he descubierto casi todas las partes del mundo con energía activa. Estos edificios pertenecen a diferentes épocas históricas y culturas diferentes, y el colapso del tiempo y la geografía es significativo. Así que una de las antiguas pirámides, mayoría de las pirámides de Egipto. Una de las pirámides de Egipto centrales, la pirámide del faraón Zoser, con una altura de 60 metros, y la pirámide de Keops en Giza, que tiene una altura de unos 147 metros y la longitud de la base, 233 metros, según los científicos, puede atribuirse a la tercera milenio antes de Cristo. Los investigadores creen que todas las pirámides del planeta combinan en una sola red de energía. Este punto de vista, en particular, sostiene el profesor Moldasev, quien sostiene que la pirámide tiene una parte de una red global de centros sagrados, con una estructura central en este monte Kailash pirámide. Se cree que las pirámides están en las líneas de energía de potencia de Crimea, conexión pirámides Tíbet, Stonehenge inglés y pirámides bajo el agua en la isla de Pascua. En verano del 2001, se descubrieron una serie de formaciones que aparentemente tenía origen artificial. Concretamente, se elaboró un grupo de científicos multidisciplinares procedentes de diversos países para investigar qué eran exactamente aquellas formaciones. Como resultado de las expediciones, se ubicaron 37 formaciones megalíticas, y 28 de ellas de un enorme tamaño con base romboidal, y la mayoría están total o parcialmente enterradas. La ubicación son las siguientes. Cerca de Sebastopol, al oeste de Simeiz, Yalta, la ciudad de Konerchino en Bakhchisaray rayón. Otra pirámide de 56 metros se encuentra en la pequeña ciudad de Krasny Mak, y otras 7 pirámides muy próximas a Yalta rodeándola. Según los investigadores, las pirámides de Crimea son de una técnica semejante a las de la meseta de Giza. Asimismo, podemos añadir la siguiente nota de prensa. Simferopil Mestit, K., un científico ucraniano, descubrió la pirámide más antigua del mundo. Lo más interesante es que se encuentra ubicada en el rincón más bonito del país, en Crimea. Según ha informado el canal IKF, el hallazgo fue descubierto por accidente, cuando durante sus métodos alternativos de prueba para encontrar agua, el científico ucraniano Vitaly Igo descubrió objeto subterráneo desconocido, que resultó ser una pirámide gigante de 45 metros de altura y una longitud de unos 72 metros. Go dijo que la pirámide fue construida durante la época de los dinosaurios. Pirámides de Crimea tienen forma triangular, en contraste con el egipcio tetraédrica. En el diagrama, los científicos hicieron una estructura muy especial de bien trazada la ubicación de las pirámides en la península de Crimea. Cerca del pueblo de Amapola Roja es la pirámide central de 56 metros. Un grupo de pirámides de Crimea unido a su vez la estructura más pequeña con las pirámides en el centro.
Un hecho interesante es detectado mediante la comparación del material de construcción de la primera y las pirámides de Egipto. Resultó que los constructores de estas dos instalaciones utilizan la misma piedra caliza nummulitic. Caliza saltada con las pirámides de Egipto fueron idénticos calizas de Crimea. La diferencia fue solo en el tamaño de los bloques. Los bloques egipcios son mucho más grandes. Sin embargo, hay otras versiones sobre el origen y destino de las pirámides. En particular, algunos investigadores de Crimea creen que estos objetos se construyen las manos de los antiguos griegos, que construyeron sus colonias de estados en la costa sur. Pirámide supuestamente podría servir a los griegos como grandes condensadores de humedad recolectores. Según los investigadores, las pirámides de Crimea forman parte del sistema de red energética alrededor de la Tierra o puntos nodales. Este complejo ha existido desde la antigüedad, afirman. Todas las guerras que estamos teniendo parecen que son el resultado de poder tener la tecnología de los ángeles caídos. La guerra de Siria no se salva tampoco de esto. Durante muchos años, los críticos del Antiguo Testamento han continuado argumentando que Moisés inventó las historias que se encuentran en el Génesis. Los críticos sostenían que el antiguo pueblo de los tiempos del Antiguo Testamento eran demasiado primitivos para grabar documentos con detalles precisos. Al hacerlo, estos críticos, básicamente, afirmaron que no hubo verificación de que las personas y las ciudades mencionadas en el más antiguo de los relatos bíblicos nunca existieron realmente. El descubrimiento del archivo Ebla en el norte de Siria en la década de 1970 confirmó que los registros bíblicos referentes a los patriarcas son acertados. Fue durante las excavaciones en el norte de Siria que en la excavación se han encontrado una gran biblioteca en el interior de una sala de archivos reales. Esta biblioteca tenía tabletas que datan de 2400 menos 2300 años antes de Cristo. La guerra que se libra en Siria no solo quiere conseguir la tecnología de los ángeles caídos, sino también borrar las pruebas de la existencia de Dios. El equipo de excavación descubrió casi 15.000 tabletas antiguas y fragmentos que cuando se unen representaron cerca de 2.500 tabletas. Sorprendentemente, estas tabletas confirmaron que los títulos personales y de localización de las cuentas bíblicas patriarcales son auténticos. Estas tabletas son conocidos como las tablas de Ebla. Durante un largo periodo de tiempo, los críticos del Antiguo Testamento utilizan para argumentar que el nombre Canaán se utilizó erróneamente en los primeros capítulos de la Biblia. Afirmaron el nombre Canaán nunca fue utilizado en ese momento específico de la historia. Acusaron además que el nombre se inserta en el Antiguo Testamento después, mientras que los primeros libros de la Santa Biblia no fueron escritas en los tiempos que se describen. Sin embargo, con el descubrimiento de las tabletas del norte de Siria, en muchas de ellas aparece la palabra Canaán, contrariamente a las afirmaciones de los críticos. Las tabletas demostraron que el término se utiliza realmente en la antigua Siria durante el tiempo en que el Antiguo Testamento fue escrito. Además, también se pensaba que las ciudades de Sodoma y Gomorra, que según era pura ficción por parte de los críticos de la Biblia. Estas ciudades también se identifican en las tablas de Ebla, además de la ciudad de Harán. Harán se describe en el Génesis como la ciudad del padre de Abraham, Taré. Antes de este descubrimiento, eruditos sospechan de la presencia real de la antigua ciudad. Además de esto, un sinnúmero de otros hallazgos arqueológicos confirman los registros bíblicos para ser real y precisa. Algunos de estos resultados son los siguientes. El descubrimiento de Sodoma y Gomorra. Un equipo de arqueólogos afirma haber descubierto la ciudad bíblica de Sodoma en el Valle del Jordán. Dichos hallazgos arrojarían luz sobre la Edad de Bronce y sobre cómo las ciudades-estados se formaron en el período comprendido entre los años 3500 y 1540 a.C. El descubrimiento, si se confirma, sería de suma importancia para la arqueología. La ciudad bíblica de Sodoma parece haber sido descubierta por arqueólogos estadounidenses en el sur de Jordania. El equipo, dirigido por el profesor Steve Collins de la Universidad Trinity de Nuevo México, lo afirma luego de haber trabajado durante una década en excavaciones en un proyecto llamado Tall el-Hammam, en el Valle del Jordán, informa Popular Archaeology. El equipo de arqueólogos ha desenterrado una mina de oro de antiguas estructuras monumentales, revelando una ciudad-estado que dataría de la Edad de Bronce y que dominó la región del sur de Jordania en el Valle del Jordán, afirmó Collins y agregó que la mayoría de los mapas arqueológicos de la zona estaban en blanco antes de sus trabajos allí. Lo que tenemos en nuestras manos es una importante ciudad-estado que era desconocida por los eruditos antes de empezar nuestro proyecto, concluye. El sitio, según los arqueólogos, tiene dos estratos, una parte inferior y una ciudad alta.
Además, la ciudad posee un muro de 10 metros de alto hecho con ladrillos de barro. También hay puertas, torres y una plaza central. Fue una misión enorme, que requirió millones de ladrillos y obviamente un gran número de trabajadores. Asimismo, la evidencia de torres y puertas, junto con algunas otras piezas descubiertas, indican que las fortificaciones de la Edad de Bronce eran mucho más resistentes de lo que se pensaba. La evidencia arqueológica también indica que la vida de la ciudad llegó a un abrupto final. Esto puso fin a toda forma de vida durante un período de 700 años. Según el Antiguo Testamento de la Biblia, esta ciudad junto a Gomorra, estaba asociada a los pecados de los hombres y es por eso fue castigada y destruida por Dios enviando una lluvia de fuego y azufre que incineró completamente la ciudad. ¿Fue Sumeria arrasada por bombas nucleares hace 4000 años? Parece que sí. Aquellos que cuestionan la Biblia o tratan a los relatos mesopotámicos como solo mitos, han buscado explicar la destrucción de Sodoma y Gomorra como una calamidad natural, aunque la versión bíblica confirma 2 veces que la destrucción por fuego y azufre no fue una calamidad natural sino un suceso premeditado, posponible e incluso cancelable. Una vez cuando Abraham regatea con el Señor para salvar las ciudades para así no destruir al justo con el malvado, y de nuevo cuando su sobrino Lot consigue una postergación de la conmoción. Las fotografías de la península de Sinaí desde el espacio aún muestran la inmensa cavidad y la rotura de la superficie donde tuvo lugar la explosión nuclear. Hasta hoy, el área misma está sembrada de rocas aplastadas, quemadas y ennegrecidas, contienen un inusual contenido del isótopo uranio 235, indicando según opiniones expertas la exposición a un súbito calor inmenso de origen nuclear. La destrucción de las ciudades en el llano del Mar Muerto hizo colapsar la costa sur del mar, derivando en una inundación de la alguna vez fértil área y su apariencia, hasta hoy, es un apéndice separado del mar por una barrera llamada el Lisan la Lengua. Los intentos arqueológicos israelitas para explorar ahí el lecho marino han revelado la existencia de enigmáticas ruinas submarinas, pero el reino hasemita de Jordán, en cuya mitad del Mar Muerto están las ruinas, puso un alto a investigaciones más profundas. Interesantemente, los relevantes textos mesopotámicos confirman el cambio topográfico e incluso sugieren que el mar se convirtió en Mar Muerto como resultado del bombardeo nuclear. Erra, dicen, cavó el mar, dividió su totalidad. Lo que vivía ahí, aún los cocodrilos, lo hizo marchitarse los dos, a medida que se vio, hicieron más que destruir el puerto espacial y las ciudades de pecado. Como resultado de las explosiones nucleares, una tormenta, el viento maldito, se levantó en los cielos. Y comenzó la cadena de consecuencias imprevistas. Los documentos históricos muestran que la civilización sumeria colapsó en el 6º año del reinado en Ur de Ibisin en 2024 a.C. El mismo año en que Abraham tenía 98 años. Los académicos supusieron primero que la capital de Sumer, Ur, fue irrumpida por invasores bárbaros. Pero no ha sido hallada evidencia de tal destrucción masiva. Un texto titulado Una lamentación por la destrucción de Ur, a lamentation over the destruction of Ur, fue después descubierto. Confundió a los académicos, porque no se lamentaba de la destrucción física de Ur sino de su abandono. Los dioses que ahí habían morado la abandonaron, la gente que oraba ahí se fue, sus establos estaban vacíos. Los templos, las casas, los rediles permanecían intactos de pie, pero vacíos. La versión oficial para la desaparición de Sodoma y Gomorra se ha explicado a partir de algún posible seísmo que desencadenó posteriores explosiones de bolsas de gas y betún propios de la zona, ignorando la propia descripción bíblica que hace una muy clara referencia a que la destrucción provino desde el cielo, no desde debajo de la tierra. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas realizadas en los alrededores de la zona donde se cree que se encontraban estas antiguas ciudades han dado niveles de radiación muy elevados, lo cual no explicaría la teoría oficial. Del mismo modo, toda la superficie de esta zona ofrece una imagen desoladora y está cubierta de una capa de cenizas blancas y restos de azufre, descripción más semejante al que nos hace el relato del Antiguo Testamento. No se sabe exactamente dónde pudieron estar estas dos ciudades, pero todo parece indicar que posiblemente fueron sepultadas por las aguas del Mar Muerto después de la gran catástrofe de origen divino. Algunos de los manantiales que vierten sus aguas al Mar Muerto están contaminados por radioactividad al igual que el terreno. Según algunos estudiosos como los arqueólogos W. F. Albrecht y P. Harland, aseguran que toda esta área quedó despoblada bruscamente en el siglo XXI a.C., no siendo de nuevo repoblada hasta varios siglos después.
Si a esto le sumamos lo que describe el Antiguo Testamento sobre una mujer que al intentar escapar de la terrible suerte que estas ciudades les esperaba, se giró y se transformó en una estatua de sal. La difícil ubicación de estas ciudades sigue siendo el mayor problema a la hora de interpretar estos pasajes. Sabemos eso sí, que ambas ciudades estaban muy cerca del Mar Muerto, allí como es bien conocido la concentración de sal en el agua es más que elevada, si en ese lugar se produjese una imponente explosión el agua como consecuencia del calor se evaporaría, a continuación la sal se volatilizataría, posteriormente y como ocurre tras cualquier proceso de evaporización llegaría la fase de condensación al producirse esta, con relación a la mujer que intentó escapar, la mujer y todo su entorno quedaría cubiertos por la sal. Tras la lectura atenta de los primeros pasajes bíblicos sobre las actuaciones de Yahvé, descubrimos que más que un dios parece ser una suerte de personaje a cuya disposición tenía unas poderosas armas que rayan en lo tecnológico. Hizo uso de ellas en más de una ocasión, especialmente como modo de manifestación de su ira, a ojos de muchos investigadores todos esos prodigios solo son comprensibles desde una perspectiva tecnológica. Aard es un prestigioso ingeniero, en diferentes lugares de África observó, especialmente en zonas desérticas, encontró en la arena unos cristales verdosos, años después identificó ese mismo tipo de fusión en otro lugar del globo, NE.U en el desierto del sur de este país, donde el ejército experimenta con su armamento nuclear. Porque encontró el mismo tipo de cristales en África si allí nunca hubo una explosión de ese tipo. Algo similar se descubrió al sur de Irak, en el valle del río Éufrates, cerca de donde se supone que se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Allí las excavaciones dejaron al descubierto una capa de vidrio verde, que databa de una época antiquísima. Para la formación de estos cristales se necesitaría una fusión muy parecida a la que se producen por las pruebas de la Armada norteamericana, pero claro, en la época que datan estos cristales no existía tal armamento. Quizás sí. ¿Serán Sodoma y Gomorra la mistificación de una explosión nuclear real? La tecnología que buscan en pirámides. El fabuloso archivo de tablillas de los reyes de Ebla en 1975, arqueólogos italianos hallaron en la antigua Ebla un conjunto excepcional de textos cuneiformes de 4000 años de antigüedad. El fabuloso archivo de tablillas de los reyes de Ebla, unos 60 kilómetros al suroeste de Alepo, en Siria, se alza una imponente colina llamada Tell Mardik. Se trata de un típico tell, un montículo artificial resultado de una antigua ocupación humana. El lugar sufrió numerosos saqueos, pero los arqueólogos, por su parte, lo ignoraron durante largo tiempo. Hasta que, a finales de la década de 1950, unos aldeanos que realizaban labores agrícolas, descubrieron allí una magnífica pileta ritual decorada con relieves. Alertado, el Servicio de Antigüedades de Alepo llamó a Sabino Moscati, catedrático de la Universidad de la Sapienza, en Roma, para proponerle la excavación del lugar. Moscati envió allí al joven arqueólogo Paolo Mattiae, quien entonces no podía imaginar que había encontrado trabajo para los siguientes 40 años. La primera campaña, en 1964, sacó a la luz cerámica del tercer milenio antes de Cristo, mientras que en las siguientes se descubrieron templos, palacios y una puerta monumental. Tell Mardik se revelaba así como un importante centro económico y religioso, y la misma Siria, considerada antes un lugar de paso y patria de nómadas analfabetos, aparecía como un nuevo polo de poder, comparable con los de Mesopotamia y Egipto. En 1968, el equipo descubrió un busto de basalto mutilado con una inscripción grabada. Mattiae encargó la traducción del texto, escrito en cuneiforme y en un dialecto del acadio, al nuevo epigrafista de la expedición, Giovanni Pettinato, profesor de sumerología de la Universidad de Heidelberg. La ciudad olvidada. Pettinato tradujo la inscripción rápidamente. Hacía referencia a un personaje llamado Ibidlim, que resultó ser un rey de la ciudad de Ebla. Tal era, pues, el nombre del yacimiento en la antigüedad. La existencia de Ebla era conocida desde finales del siglo XIX, cuando Ernest de Sarcey descubrió en la ciudad sumeria de Tello una inscripción en la que se mencionaba a Ebla como lugar de procedencia de la madera para la construcción del templo de Eninu. La inscripción especificaba también que Ebla se hallaba en algún lugar más allá de la ciudad de Ursu, tras el altiplano sirio, lo que coincidía con el hallazgo de Mattiae y Pettinato. Sin embargo, parte de la comunidad científica se resistió a aceptar la equivalencia de Tell Mardik con Ebla, arguyendo que la Siria de ese periodo no podía albergar una cultura propia y tan evolucionada. El gran hallazgo.
La gran sensación de Ebla llegó, sin embargo, en 1974, cuando Mathiae halló en las estancias de un palacio del tercer milenio antes de Cristo, un conjunto de 42 tablillas escritas en cuneiforme, ennegrecidas por el fuego. El arqueólogo envió un telegrama a Petinato, que entonces estaba en Roma, para notificarle el hallazgo. El epigrafista, presa de la excitación, voló enseguida hasta Damasco y llegó a la excavación a las 2 de la madrugada. Ante la mirada expectante de los presentes, Petinato estudió las tablillas. Al cabo de un rato, exasperado, levantó la vista exclamando: «No comprendo ni una palabra». Las tablillas no estaban en acadio, sino en una nueva lengua que Petinato bautizó como heblaíta. Tras meses de profundo estudio en Roma, Petinato logró descifrar el lenguaje y leer las tablillas. Los resultados eran contundentes. La ciudad en cuestión era la Ebla mencionada en los textos sumerios y acadios. Las investigaciones siguientes mostraron que esas 42 tablillas formaban parte de uno de los más grandes archivos hallados en el Próximo Oriente. Bajo las ruinas del Palacio Real se descubrió una cámara repleta de miles y miles de tablillas, más de 20.000. Petinato recuerda el hallazgo. Descendí hasta una profundidad de 8 metros y agachándome empecé a examinar la primera tablilla que recogí, cubierta por la arena de siglos. Esta vez la pudo leer con claridad. Era una lista de ciudades y en ella aparecían las palabras en Ebla, rey de Ebla. El equipo había descubierto los archivos reales de la ciudad, Ebla y la Biblia. Un artículo publicado en 1976 en la revista Biblical Archaeologist despertó la curiosidad de los investigadores bíblicos. El traductor de las tablillas heblaitas planteó la posibilidad de que, además de otros datos, estos textos citaran nombres de personas y lugares mencionados siglos después en la Biblia. Parece ser que algunos eruditos fueron un poco más allá de lo que en realidad decía el artículo, pues comenzaron a escribir que en Ebla se habían encontrado pruebas arqueológicas que confirmaban la veracidad del relato de Génesis. El jesuita Michel Naor llegó a decir que las tablillas de arcilla de Ebla arrojan luz sobre los pasajes oscuros de la Biblia. Entre otras cosas sostenía que dichas tablillas podían aclarar la cuestión de la antigüedad del nombre del Dios de Israel. En la actualidad se están examinando estos textos con más objetividad. En vista de que tanto el hebreo como el heblaíta son lenguas semíticas, no se puede descartar la posibilidad de que algunos nombres de lugares o personas puedan parecerse, o incluso ser idénticos, a los que aparecen en la Biblia. Sin embargo, esto no quiere decir que aludan a los mismos lugares o personajes. Todavía queda por ver si los descubrimientos de Ebla de veras tendrán repercusión en las investigaciones de los eruditos bíblicos. En lo concerniente al nombre divino, el escritor del artículo antes mencionado negó haber declarado alguna vez que los textos heblaitas nombraran a Yahvé. Hay quienes opinan que el signo cuneiforme que se interpreta como Ja se refiere a una de las numerosas deidades del panteón heblaíta. Otros especialistas, por su parte, sostienen que no es más que un signo gramatical. En cualquier caso, está claro que no alude al único Dios verdadero, Jehová, Deuteronomio 4:35. Isaías 45:5. Antigua ciudad de Siria. Se encontraba a unos 48 kilómetros al sur de Alepo, en un lugar conocido hoy como Tel Mardik. Los arqueólogos descubrieron en sus ruinas el testimonio de la existencia de un gran reino o imperio de vigencia alrededor de los años 2300 a.C. En los restos de un palacio se encontraron miles de tabletas de arcilla escritas en una lengua totalmente desconocida, que pudieron ser parcialmente descifradas gracias al hallazgo de un vocabulario bilingüe de ese idioma y el sumerio. Aunque el nombre de no aparece en la Biblia, existen otros documentos hititas y egipcios que sí lo mencionan. Algunas de las tablillas contienen datos acerca de la historia del reino de con referencias a nombres que vemos utilizados en la Biblia, como Abraham, Esaú, Saúl, Israel y David. Hasta el descubrimiento de estos documentos esos nombres solo se conocían en la Biblia, sin que en ningún otro lugar del Oriente Medio se los utilizara. Por eso y otros datos de importancia, esta civilización se considera de gran interés para los estudiosos de las escrituras y la historia de Israel. Entre las tablillas descubiertas en algunas mencionan a ciudades como Harán, Sodoma y Gomorra. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.